complicaciones agudas en diabetes. Pues hoy, pues como bien lo dijo Juan Diego, nos acompaña el doctor Andrés Coy. Pues en cualquier momento que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden interrumpirme. Entonces, para empezar, pues recordar que la diabetes es una patología, un trastorno metabólico que lleva a un estado de hiperglicemia debido pues, a alteración en la secreción o en la acción de la insulina. Y que pues como complicaciones agudas de estas se destacan tres principales que pueden ser potencialmente mortales. Entonces, iniciando, vamos a hablar de crisis hiperglicémicas. Cuando hablamos de crisis hiperglicémicas, entonces hablamos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, digamos que estas dos patologías son las que anteriormente más mortalidad generaban en cuanto a diabetes se refería. Después, con el inicio de la terapia con insulina, con la sueroterapia y con los antibióticos, ha disminuido bastante su prevalencia, su incidencia. Sin embargo, como es una patología tan severa que puede generar complicaciones y que de todos modos todavía se presenta, entonces debe ser estudiada. Entonces, en cuanto al espectro de cetoacidosis y estado hiperosmolar, tenemos primero la cetoacidosis pura. Es pues un estado de descompensación metabólica que es grave, que se manifiesta por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos que al desplazarse de la circulación van a generar acidosis metabólica. Entonces esta va a ser de un comienzo más rápido, se caracteriza por un déficit absoluto de insulina y por ende es más común en pacientes con diabetes tipo 1. No significa que se excluyan diabetes tipo 2 porque también puede darse, pero es más común en tipo 1. El estado hiperosmolar per se, entonces es también la descompensación metabólica, pero en este el déficit de insulina me va a llevar a una hiperglicemia importante que me lleva a una deshidratación y una hiperosmolaridad secundaria. Acá todo el proceso es de un comienzo más lento, hay un déficit relativo o parcial de la insulina y por ende entonces es más frecuente en pacientes diabéticos tipo 2. Puede haber en un porcentaje de pacientes, alrededor de un tercio de los casos, una sobreposición de ambos de los síndromes, y entonces este es un proceso dinámico que puede estar pasando, van a manifestarse características de ambos. Entonces, iniciando con la fisiopatología, vamos a partir del hecho de que hay un desbalance entre la concentración de insulina y las hormonas contrarreguladoras, como lo son entonces el glucagón, la hormona del crecimiento, el cortisol y las catecolaminas. Todo esto va a ser generado por distintos factores precipitantes que pueden ser distintos para cada caso. Digamos, los que más se destacan es la infección y la poca adherencia al tratamiento hipoglicemiante con insulina. Sin embargo, esta también puede ser la manifestación para el diagnóstico de nuevo de una diabetes. Puede ser por trastornos alimenticios, esto principalmente se da en adolescentes, por trauma, pancreatitis, infarto agudo miocardio o una alteración cerebrovascular, fármacos o tóxicos, se destacan los glucocorticoides, los simpaticomiméticos y tóxicos principalmente la cocaína, que es uno de los principales factores para considerar, digamos, cetoacidosis a repetición. También en el embarazo es común. Entonces, partimos entonces de que ya sabemos que hay una alteración entre las hormonas contrarreguladoras y una disminución de la insulina. Esto me va a generar que haya una disminución de la utilización periférica, en tejidos periféricos de la glucosa, y por ende entonces me va a aumentar la concentración de glucosa en sangre. Asimismo, toda esta combinación de eventos va a generar un aumento de la proteólisis, aumentando los aminoácidos que son sustratos para la gluconeogénesis. Entonces aumenta este proceso y me va a generar hiperglicemia, y el aumento de las hormonas contrarreguladoras per se también me ayuda al aumento de la glucogenólisis, que asimismo va a aumentar aún más la hiperglicemia, que este es el factor común tanto en el hiperosmolar como en la cetoacidosis. Entonces, la hipoinsulinemia como tal es la que me va a generar las alteraciones a nivel de los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo en una cetoacidosis, que es una hipoinsulinemia absoluta, entonces voy a estimular la producción de la lipasa, que aumenta la lipólisis, y así entonces aumenta la concentración de ácidos grasos que van circulando. Cuando estos llegan al hígado, entonces estos son el sustrato principal para la cetogénesis. Digamos, en condiciones normales, lo que pasaría con los ácidos grasos es que van a ir al ciclo de Krebs y van a servir de sustrato para formación de energía y para
formación de lípidos, pero como hay tanta concentración de ellos, entonces pues esa vía metabólica se satura, entonces pasan a la otra opción que tienen, que es la formación de los cuerpos cetónicos, que son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Entonces, cuando estos dos están presentes, entonces digamos, el acetoacetato como tal se descarboxila y se elimina por la respiración y es lo que nos va a dar en la clínica lo que conocemos como el aliento cetósico, que es como el aliento frutal, lo que describen como removedor de uñas, hay varias descripciones. Y los dos juntos con el beta-hidroxibutirato, entonces lo que pasa es que tienen hidrogeniones libres dentro de su cadena que se unen al bicarbonato. Esto va a generar que pues haya menos bicarbonato disponible en sangre, o sea, hay una disminución de la reserva alcalina y por ende pues disminuye el pH y nos da pues la acidosis. Los ácidos grasos libres aumentados pues también me hablan de un aumento en los triglicéridos y la hiperlipidemia. Ahora, también, entonces acá se caracterizan estas dos patologías por la depleción de líquidos y electrolitos. Entonces, cuando se alcanza el umbral renal de la reabsorción de glucosa, entonces hay una, por la hiperglicemia, entonces hay una diuresis osmótica, que pues todo esto me va a llevar al arrastre de agua y de electrolitos, entonces me va a generar deshidratación, una deshidratación severa, que me va a llevar pues digamos a una de las características principales, que es depresión del volumen, y a lo principal del estado hiperosmolar, que es la hiperosmolaridad, que digamos se alcanza a niveles mayores a 320 miliosmoles kilo. Ya podemos hablar de que son niveles que me pueden generar alteraciones en el sensorio, alteraciones en el estado de conciencia. Si la deshidratación persiste y la depresión del volumen, entonces va a haber una alteración de la función renal, no va a haber filtración adecuada de la glucosa y los cuerpos cetónicos, entonces va a haber aún más aumento en la concentración en sangre de ellos, entonces me va a generar una expansión aún mayor de todo este proceso. Digamos que la diferencia principal acá en el por qué los cuerpos cetónicos no se generan en el estado hiperosmolar es porque acá todavía hay una presencia, así sea mínima, de insulina que no me deja que haya cetoacidosis, pero que tampoco me permite el control adecuado de la glicemia. Entonces, por eso, digamos, se demora más en manifestarse, va a haber más manifestaciones progresivas y por eso tienen hiperglicemias tan marcadas, porque hasta que se presenten los síntomas, pues es que nos damos cuenta. Si Hola, bien, Carolina. Señor. ¿Cómo estás? ¿Te puedes devolver un momento? Quiero hablar ahí, hacer un poquito de énfasis. Me pareció súper chévere. Esta diapositiva es muy clara. Me pareció muy chévere como la explicaste. Yo quiero, la vez pasada que yo estuve en una charla, creo que hablamos de dieta. Creo que fue que hablamos de dieta. Entonces, quiero que tengamos súper claro que hay una alteración desde el punto de vista de insulina y eso lo que genera es esa elevación, como tú lo dijiste, de hormonas contrarreguladoras, que al final del día estas lo que van a hacer es ir al hígado y van a producir más glucosa mediante gluconeogénesis y mediante glucogenólisis, como tú lo dijiste, ¿sí? Entonces tenemos un estado en donde tenemos un montón de glicemia intravascular, pero como no hay insulina, creo que solo hablamos la vez pasada, no estoy seguro, acuérdense que la insulina, parte de la acción que tiene la insulina es generar esa translocación de los GLUT a nivel celular para que se trasloque hacia la membrana celular y pueda entrar esa glucosa. Entonces, si la insulina, obviamente como no tenemos, pues no puede generar esta acción y se va a quedar toda esa glucosa, muchísima glucosa por fuera y no va a poder empezar a actuar. Y ahí, como tú lo dijiste, hay una pérdida de la inhibición, como no hay insulina, hay una pérdida de la inhibición de la lipasa, y aumenta la lipólisis, ¿sí? Entonces hay un aumento de ácidos grasos y como tú lo dijiste muy bien, esos son los que van a producir los cuerpos cetónicos y esos son los que están muy en relación con la parte de la acidosis y con la elevación del anion gap. Entonces quería únicamente decir eso. Listo. Entonces, ahora, si bien sabemos pues que lo común es que haya una hiperglicemia, hay una condición que se ha venido en aumento que se llama la cetoacidosis euglicémica. Entonces, pues esta también es una emergencia potencialmente mortal que puede ocurrir tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Y acá la alteración metabólica principal
que va a contribuir al desequilibrio es que la concentración sérica de insulina y de glucagón está en desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si bien, igual como ocurre en la cetoacidosis clásica, en la euglicémica va a haber pues la acidosis metabólica con el anion gap elevado, la cetonemia y la cetonuria, pero van a manejar niveles de glucosa que son inferiores la mayoría de los casos a 200 miligramos de cilitro. ¿Qué pasa con eso? Que pues me distrae un poco y no me deja llegar a un diagnóstico, un tratamiento pues temprano, y pues esto me puede generar a largo plazo pues mayores complicaciones. Todos estos pacientes necesitan pues un tratamiento de emergencias, y acá pues el tratamiento en general es muy similar al de la cetoacidosis normal, que ya ahorita más adelante la vamos a ver, solo que las soluciones desglosadas que se utilizan van a ser con concentraciones mayores. Entonces acá pues de destacar que tras la implementación de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en el tratamiento de la diabetes, ha venido aumentando la incidencia de la cetoacidosis euglicémica. Esto más que todo porque pues al inhibirse en las células alfa de páncreas va a aumentar el glucagón, y con la deficiencia de insulina que ya había previa, entonces aumentan la glucosuria. Entonces la glucosa va a estar disminuida, pero como no hay insulina y el glucagón está aumentado, entonces van a estimular la producción de ácidos grasos y la producción, por ende, de cuerpos cetónicos, como habíamos visto. También puede ser por condiciones donde el embarazo, donde, digamos, el exceso de glucosa que puede haber por la diabetes, le está consumiendo el feto, entonces digamos que no es tan evidente en los paraclínicos, o por un ayuno prolongado que me puede generar pues la cetogénesis, como lo hemos visto antes, por la lipólisis. Ahora, para el diagnóstico vamos a tener en cuenta tanto la clínica como los criterios bioquímicos. Entonces, para la cetoacidosis tenemos, pues predominan los síntomas pues, de hiperglicemia, que vienen un poco desde horas o días previos, y de falla de célula beta, que principalmente es la pérdida del peso, la polidipsia, la poliuria. Y acá característico va a ser la náusea, el vómito y el dolor abdominal. Estos principalmente se dan por la deshidratación, la acidosis y el hilio característico, que puede ser debido a la alteración en el potasio. Signos, vamos a encontrar hipotermia, taquicardia, taquiapnea, la respiración de Kussmaul, que si recordamos es cuando son las respiraciones bien rápidas y profundas sin que se presente apnea, y todas estas alteraciones del patrón ventilatorio, pues en el afán de compensar la acidosis metabólica. El hilio, como había dicho, el aliento cetósico y pues el dolor abdominal. Estos más que todo son de inicio rápido, de horas a días, y como hemos dicho, son más comunes en diabetes tipo 1 y por ende pues en pacientes más jóvenes. En el estado hiperosmolar, los síntomas todos son parecidos, lo único que no están son los gastrointestinales, pero todos estos de hiperglicemia y falla en célula beta van a estar mucho más marcados que en la cetoacidosis. En los signos clínicos, pues vamos a tener signos evidentes de deshidratación, la hipotermia, vamos a tener respiración superficial, alteraciones en el estado de conciencia, incluso llegar hasta convulsiones. Y estas, como habíamos visto, tienen un inicio más insidioso y son más comunes en pacientes con diabetes tipo 2, por ende en personas con mayor edad. Pues. En cuanto a los paraclínicos, pues en iniciales debemos evaluar pues tanto la cetoacidosis o el estado como tal, como los factores desencadenantes de ellos. Entonces, para evaluar los criterios de estos, debo pedir una glicemia plasmática, los gases arteriales, el bunio y la creatinina para evaluar la función renal, la cetonemia, que usualmente lo que se mide en sangre es el beta-hidroxibutirato, los electrolitos, los de mayor importancia, el sodio, el potasio y el fosfato, que son los que más se ven depletados, el bicarbonato, que usualmente viene con los gases arteriales, el uroanálisis principalmente para la glucosuria y la cetonuria, el hemograma, porque pues, estos pacientes pueden tener, así como la infección que puede ser el desencadenante, la leucocitosis como tal es característica en estos estados. Y un electrocardiograma, principalmente porque me ayuda a ver si de pronto tengo alteraciones del potasio que ya me estén generando arritmias y que yo tenga que tratar pues urgentemente antes de que digamos yo pueda tener el resultado en sangre. Y los adicionales pues van a ser dependiendo de la clínica del paciente, todo pues evaluando los síntomas que tiene. Si de pronto sospecho un infarto, entonces le pido las troponinas, que la radiografía de tórax, otra imagen, pues de acuerdo a lo que yo voy viendo en mi paciente. La hemoglobina glicosilada como tal
No es tanto para el diagnóstico, sino que, digamos, en pacientes donde se tiene más duda de si efectivamente tienen acetocidosis, nunca le hayan diagnosticado diabetes, puedo ver un historial de la glicemia previa para ver si efectivamente pues está o no controlada. Y pues de la prueba de embarazo en mujeres de edad fértil ya vimos pues que tienen más predisposición si son diabéticas a tener cetoacidosis. Entonces, con todo esto, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Para la cetoacidosis diabética, vamos a ver que entonces vamos a tener una hiperglicemia mayor a 250 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica con un pH menor de 7,3, un bicarbonato menor de 18 y un anion gap aumentado mayor a 10, y la presencia de cetonuria y cetonemia. Entonces, para esto, pues recordamos la fórmula del anion gap, ¿no? Para el estado hiperosmolar, entonces vamos a tener una hiperglicemia mucho más marcada, son mayores a 600 miligramos de decilitro, acá no va a haber acidosis metabólica, una osmolaridad sérica que vamos a calcular con las fórmulas que ya sabemos, mayor a 320 y puede o no haber cetonemia o cetonuria, pero si está presente es muy leve. Asimismo, pues también la Asociación Americana de Diabetes divide la cetoacidosis en leve, moderada y severa. La importancia es, pues, esto dependiendo más que todo del grado de acidosis y del estado mental, y es de importancia más que todo en el manejo de las insulinas y en decidir en qué lugar voy a tratar el paciente, principalmente para eso me sirve. El estado hiperosmolar simplemente tiene los criterios diagnósticos como tal. Ahora, en cuanto al manejo, tenemos varios objetivos que pues, a tratar. Lo primero y lo principal es la corrección de la deshidratación y por ende la hipovolemia, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, disminuir la glicemia y la azotemia, corregir los trastornos ácido-bases, identificar y corregir la causa desencadenante y prevenir las complicaciones. Para esto entonces tenemos varios principios: la adecuada monitorización del paciente, la rehidratación, las insulinas, la corrección hidroelectrolítica y la identificación y manejo del factor precipitante. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes nos propone este esquema de manejo que pues ya vamos a ir desglosando. Entonces, en cuanto a la monitorización, debe ser tanto clínica como bioquímica. Entonces, vamos a tener que, en nuestro paciente, como igual vamos a tener que administrar líquidos, medicamentos, vamos a tener que, necesitamos toma de muestras, vamos a necesitar 2 accesos endovenosos en vía periférica, debemos asegurar la vía aérea si es necesario, de pronto si mi paciente está con alteración del estado de conciencia, una sonda vesical para evaluar el balance de líquidos administrados y eliminados, ver la tasa de filtración glomerular, evaluar las constantes vitales constantemente, y la hoja neurológica para ver pues, la evolución neurológica del paciente. En cuanto a paraclínicos, entonces vamos a ver gases arteriales, glicemia, uroanálisis, buncreatinina y electrolitos. Entonces esto para ver qué tanto mejora nuestro paciente. Estos se deben hacer cada 2 a 4 horas hasta que mi paciente esté estabilizado. Entonces, ¿cómo decido si lo voy a manejar en unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidado intensivo o incluso en urgencias? Aquí lo principal que vamos a ver es que debe estar en un lugar donde yo pueda asegurar que haya una monitorización continua y una adecuada administración de los medicamentos. Entonces, si mi paciente no tiene un compromiso tan severo y no tiene estado de conciencia alterado en cetoacidosis, pues puedo pensar en una unidad de cuidados intermedios, mientras que en el resto de pacientes, incluyendo el estado hiperosmolar, donde de por sí hay una alteración en el estado de conciencia, van a requerir manejo en UCI. Ahora, el pilar fundamental y lo que más ayuda en el mejoramiento de esos pacientes es la hidratación con líquidos endovenosos. Entonces, los líquidos como tal me ayudan a mejorar casi que todas las alteraciones presentes por la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Me ayudan a mejorar el volumen circulatorio, la depresión de líquidos, me ayudan y por ende pues a mejorar la perfusión tisular y la tasa de filtración glomerular, me disminuyen la osmolaridad, las hormonas contrarreguladoras, la cetonemia, y la hiperglicemia, pues. Entonces, la meta principal va a ser corregir el déficit total en 24 horas. Y acá lo más urgente, lo inicial, es la depresión de líquidos, ¿no? Entonces, para esto, lo que recomiendan es administrar
soluciones isotónicas, específicamente la solución salina normal al 0,9%, a razón de 15 a 20 cc kilo hora durante las primeras 2 horas. Luego entonces voy a pasar en la reposición posterior, va a depender de el estado de hidratación de mi paciente, el nivel de los electrolitos plasmáticos y pues el funcionamiento renal. Entonces puedo tener uno de 3 escenarios. Que mi paciente siga con una hipovolemia severa, o sea que esté en un choque hipovolémico, entonces voy a continuar los líquidos como venían antes y voy a pensar en la posibilidad de utilizar expansores de volumen, otros. Que mi paciente esté en un choque cardiogénico, ya sea por la causa de base que desencadenó todo el episodio o por otra cosa. Y acá voy a hacer una monitorización hemodinámica estricta y considerar el uso de presores. Y si mi paciente ya hubo una mejora del volumen plasmático, ya hay una tasa de filtración glomerular de 0,5, entonces ya puedo evaluar cómo voy a continuar o desescalonar en cierta forma la hidratación, porque pues si continuamos con las soluciones isotónicas tenemos riesgo de generar hipercloremia. Entonces para esto voy a evaluar el sodio corregido. La importancia de evaluar el sodio corregido es que pues hay que tener en cuenta que más o menos por cada 100 miligramos por decilitro por encima de lo normal que esté la glucosa, el sodio va a disminuir alrededor de 1,6 mil equivalentes. Entonces necesito corregirlo. Y de acuerdo a la cantidad de glicemia, pues tengo una fórmula distinta para calcularlo, en que cambia pues simplemente la constante. Entonces, si el paciente tiene un sodio sérico elevado a normal, recordando que lo normal está alrededor de 135, 145 mil equivalentes, yo puedo pasar a soluciones hipotónicas, una solución salina de 0,45%, a razón de 250 a 500 cc hora. Y esto igual lo voy a racionalizar y lo voy a suministrar de acuerdo al estado de hidratación de mi paciente, pues tampoco para matizarlo. Y si el sodio sérico está bajo, yo puedo continuar con las soluciones isotónicas a la misma razón que los anteriores. Si mi paciente alcanzó una glucosa en plasma en cetoacidosis de 200 y en estado hiperosmolar de 300, yo ya puedo añadir las soluciones dextrosada al 50% asociado a la solución salina. Para yo así poder continuar la administración de insulina, porque lo que menos queremos acá, pues es que ahora pase a una hipoglicemia, si bien sí debe reducirse, debe hacerse una tasa específica, que ya vamos a ver. Luego, después de la rehidratación y cuando se alcanza una tasa de filtración glomerular adecuada, entonces ya puede estar recomendada la administración o la reposición pues, de potasio endovenoso. Acá la meta va a ser mantener un aproximado de 4 a 5 mil equivalentes. La importancia acá, pues, recordar que el potasio puede estar depletado, o sea, hay un déficit de potasio per se en la cetoacidosis o en el estado hiperosmolar que muchas veces puede pasar desapercibido por la disminución de volumen que me genera como si hubiera un aumento en la concentración de potasio, pero en realidad está depletado. Además que hay un aumento de paso de líquido al espacio extracelular. Además hay que tener en cuenta que la terapia con insulina me puede disminuir aún más el potasio y pues el riesgo acá es que me puede generar arritmias severas o incluso disfunción de los músculos respiratorios. Entonces, para prevenir la hipocalemia, yo voy a reponer el potasio si mi paciente alcanza niveles de potasios sobre el límite superior de lo normal, que pues lo describen entre 5 a 5,2 mil equivalentes litros, o si tiene un electrocardiograma sugerente de hipocalemia. Y nunca voy a iniciar la insulina si mi potasio está menor a 3,3 mil equivalentes litros, porque lo puedo disminuir aún más y esto ya sería peligroso. Si tengo menos de 3,3 mil equivalentes, entonces lo que hago es dar 20 a 30 mil equivalentes hora hasta que pues alcance niveles mayores o iguales a 3,3. Y pues después de eso sí puedo iniciar la insulina. Si está entre 3,3 y 5,2, voy a administrar los mismos 20 a 30 mil equivalentes, siempre haciendo el control con los electrolitos para mantener el potasio sérico pues entre los 4 y los 5 mil equivalentes.
Y si es mayor a 5.2, no está indicado la reposición de potasio, pero debo estar constantemente vigilando que estos niveles no caigan para evaluar si de pronto más adelante necesita reposición. El otro electrolito que pues se ha evaluado y que se repone en ciertos casos es el fosfato, que pues si bien no ha demostrado unas mejoras significativas en el curso clínico de la cetoacidosis y no ha sido bien estudiado en el estado hiperosmolar, tiene unas indicaciones específicas. Entonces, si mi paciente está en riesgo de depresión respiratoria o si tiene debilidad muscular esquelética, o pacientes con isquemia miocárdica, anemia, una depresión respiratoria o una hipofosfatemia severa, que es debajo de 1 miligramo por decilitro, entonces a ellos sí les repongo. Lo mismo con 20 a 30 miliequivalentes de fosfato de potasio en los líquidos endovenosos que ya se venían administrando. Y la tasa pues, máxima de infusión viene siendo de 4 milimoles hora, que equivaldría más o menos a 1.5 cc hora del fosfato. Ahora, en cuanto a la corrección de la acidosis, esto ha sido bien controvertido porque pues si bien por fisiología se sabe que a medida que disminuye la cetosis va a haber más disponibilidad de bicarbonato y que pueda ayudar a la corrección de la acidosis. Si yo tengo una acidosis pues potencialmente mortal con un pH inferior a 6.9 que me genere alteraciones riesgo de alteraciones en la contractilidad cardíaca o riesgo de edema, pues entonces pues yo prefiero pues corregir la acidosis con el bicarbonato, así pues un poco mejora más rápido este tema. Igual tener en cuenta que el mismo bicarbonato también puede aumentar el riesgo de la hipocalemia y el edema cerebral. Entonces, si tengo un pH mayor a 6.9, yo no voy a hacer administración de bicarbonato. Y si está menor a entonces si lo hago, nos indican diluir 100 milimoles de bicarbonato en 400 cc de agua estéril y lo mezclo con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio. Y esto se pasa más o menos en 2 horas. En 2 horas vuelvo a evaluar el pH y miro si necesita pues otra dosis. Y pues obviamente monitorizo el potasio durante todo este tiempo. Pues recordar cómo el estado hiperosmolar no es una condición acidótica, pues no requiere en ningún momento el uso del bicarbonato. Ahora, para el control de la glicemia, vamos a, bueno, otra vez, si no tengo la hipovolemia corregida y el potasio mayor a 3.3, yo no puedo iniciar las insulinas. Digamos que en el estado hiperosmolar lo que más ha demostrado mejoras en los pacientes es la hidratación. La insulina es un poco más secundaria. Incluso con solo la hidratación a veces se ha visto que se mejora ya el estado de conciencia y todo. Sin embargo, pues también está indicado. Entonces, la meta con las insulinas en cetoacidosis es mantener una glicemia entre 150 y 200 miligramos de decilitro hasta que haya completado pues, los criterios de resolución de la cetoacidosis. Y en el estado hiperosmolar, una glicemia entre 200 y 300 miligramos, una corrección de la osmolaridad y que el paciente pues esté con recupere el estado de conciencia. Entonces, cuando vamos a usar insulinas endovenosas debemos saber cómo prepararlas. Entonces, básicamente yo puedo diluir en solución salina normal 250 de esta, ahí voy a disminuir 250 unidades de insulina regular o cristalina para que tenga una concentración de 1 en 1 y así yo pueda pues hacer los cálculos y la infusión más fácilmente. Entonces, si tengo una cetoacidosis severa o un estado hiperosmolar, lo recomendado es hacer una administración de una insulina regular, un bolo endovenoso de 0.1 unidades kilo. Luego, entonces, después de eso, continúo la infusión al mismo radio, 0.1 unidades kilo hora, y evalúo si más o menos en 1 hora no ha bajado la glicemia al menos en un 10%, evalúo la posibilidad de administrar un bolo de 0.14 unidades kilo o doblar el ritmo de la infusión de la insulina. Pues eso ya depende del criterio clínico. Cuando la cetoacidosis en cetoacidosis alcance la glicemia de 200, entonces yo ya puedo reducir la tasa de infusión de insulinas, y igual lo mismo en el estado hiperosmolar, cuando alcance 300 ya puedo disminuir ambos a 0.02 a 0.05 unidades kilo hora.
Si yo tengo una cetoacidosis leve a moderada, entonces se ha demostrado que el uso de análogos de la insulina subcutánea como el Lispro o el Aspart, administrados cada 1 o 2 horas, es tan efectivo como el uso de la insulina humana regular por vía endovenosa. Entonces tengo las dos opciones. Si decido usar la endovenosa, entonces voy a hacer acá no requiero bolo, simplemente voy a hacer la infusión continua de 0.14 unidades kilo. Y lo mismo, evalúo el descenso de la glicemia y una vez cumpla los criterios voy disminuyendo la tasa de infusión. Si decido utilizar el esquema subcutáneo, entonces puedo hacerlo a razón de 0.2 unidades kilo. Sí, como en bolo. Luego lo continúo con una acción rápida subcutánea, también a 0.2 unidades kilo, cada 2 horas. Y lo mismo, cuando los niveles de glicemia alcancen 200, reduzco la dosis aquí a 0.1 unidades kilo por vía subcutánea. Va a llegar un momento en que yo tengo que decidir pasar de mi esquema con insulina endovenosa a insulina subcutánea. Entonces yo tengo que ver que mi paciente haya alcanzado los criterios de resolución de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar y que tolere la vía oral para que yo pueda iniciar a hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, la infusión de insulina con la que venía mi paciente se debe mantener por lo menos 2 horas desde la aplicación de la primera dosis de insulina subcutánea. Estoy recordando que pues, la insulina humana tiene una vida media aproximada menor de 10 minutos, entonces si yo la suspendo y apenas pongo la primera dosis de la subcutánea, no doy tiempo a la subcutánea para actuar y de pronto mi paciente puede otra vez aumentar los niveles de glicemia. También se recomienda que idealmente este cambio se haga durante el día y con una comida para evitar pues, la hipoglicemia, porque de todos modos es una dosis más alta de la que venía de insulina. Si mi paciente ya venía antes con terapia de insulina, yo puedo continuar el régimen en el que venía, pero pues evaluando qué fue lo que lo llevó a la cetoacidosis, si fue una falta en la adherencia o si la dosis era inadecuada, y voy ajustando de acuerdo a los controles de la glicemia. Y si mi paciente nunca había estado con insulinas previamente, entonces yo puedo iniciar con dosis de 0,5 a 0,8 unidades kilo día, que se van a repartir en esquemas basal-bolo. Basal va a ser el 50% de la dosis del día y el bolo con el 50% restante, pues divididos en las comidas, todos prandiales, ¿no? Y esto pues es el resumen más o menos en las 24 horas donde yo debería estar dentro del tratamiento, que pues ya es todo lo que hemos dicho antes. Cuando yo digo que una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar ha resuelto, entonces para la cetoacidosis tengo que la glicemia debe estar menor a 200 y tener al menos 2 de los siguientes criterios, que el bicarbonato esté mayor o igual a 18, un pH mayor a 7,3 y que el anion gap ya haya disminuido, que sea menor o igual a 10, ahí me equivoqué. Y en el estado hiperosmolar, que la glicemia esté menor o igual a 300, que la osmolaridad haya disminuido al menos a 315 y que haya una recuperación del estado de conciencia. Tener en cuenta que pueden haber complicaciones en ambos estados, la hipoglicemia por pues el inadecuado manejo de las soluciones dextrosadas y de la insulina, la hipocalemia por los factores que ya vimos dentro de la terapia también, al igual que la acidosis hiperclorémica, puede haber rhabdomiólisis, edema cerebral y edema pulmonar que ya pueden ser propios de la enfermedad como tal, de la crisis. Y ya la última complicación viene siendo la hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia es el efecto adverso más frecuente y más grave en el tratamiento antidiabético. Pues es como la complicación que más ha representado como una barrera para lograr niveles deseados de control glicémico en los pacientes en la parte ambulatoria. Entonces, lo que pasa es que en la hipoglicemia han habido muchas definiciones porque hay pacientes que si bien tienen niveles bajos de glicemia, no tienen síntomas o si tienen síntomas no tienen niveles tan bajos para considerar que estén en hipoglicemia según distintos criterios. Entonces, para esto, en mayo del 2005 más o menos, la ADA emitió como un comunicado con los criterios unificados de la definición y las distintas clasificaciones de la hipoglicemia. Entonces, definen la hipoglicemia como todo episodio de una concentración de glucosa plasmática anormalmente baja que expone al individuo a daños potenciales y este valor como tal lo definen como menor a 170 miligramos por decilitro. Entonces, clasifican en hipoglicemia severa,
que es cuando hay un evento que requiere una asistencia a otra persona para la administración de carbohidratos, glucagón o alguna otra medida para el control glicémico. Entonces, que haya una alteración del estado de conciencia o que ya los síntomas no me permitan, pues, a mí mismo, pues, controlarlo. Si la hipoglicemia sintomática documentada es cuando hay efectivamente signos típicos de la hipoglicemia y eso se asocia, pues, a los niveles bajos de glucosa en plasma. Si es hipoglucemia probable, es cuando hay síntomas típicos, pero la glucosa en sangre no está menor de 70 miligramos decilitro. La hipoglicemia sintomática es cuando los niveles en sangre efectivamente están menores, pero el paciente no presenta síntomas. Y la hipoglicemia relativa es cualquier síntoma típico de hipoglicemia asociado a un nivel de glucosa en plasma mayor a 70. Hay distintos factores de riesgo, como es la diabetes de larga data, porque digamos en pacientes diabéticos tipo 2, donde el déficit de insulina cada vez es mayor, entonces pueden generar, entre más avanzada la diabetes, más riesgo de hipoglicemia. El déficit insulínico, que haya historia previa de hipoglicemia, que haya una terapia hipoglicemia antiagresiva, las edades extremas, el consumo de alcohol o la pobre educación en la enfermedad como tal y en el manejo de ella, la presencia de enfermedad renal o hepática o alguna otra enfermedad sistémica como la sepsis. Y los cambios en la ingesta calórica, de pronto que el paciente haya comenzado dieta o a comer menos, pero entonces continúa con el tratamiento insulínico, puede generar los episodios de hipoglicemia. En general, pues la respuesta fisiológica a la hipoglicemia se da principalmente, o sea, el problema central es que la hipoglicemia se da por la necesidad constante del cerebro de usarla como metabolito energético. Entonces esto va a desencadenar todos los síntomas adrenérgicos una vez se sensa que hay un descenso de ella. Entonces vamos a tener toda la diaforesis y se van a activar todos los mecanismos tanto pancreáticos como hepáticos como en el sistema en el tejido adiposo para aumentar la producción de glucosa, aumentar las catecolaminas, todas las hormonas contrarreguladoras. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener que hay un médico que propuso la tríada de Whipple, que era principalmente descrito para pacientes no diabéticos con insulinomas, pero que su patrón clínico se ha tomado como referencia para todas las hipoglicemias. Entonces, esta incluye la glicemia sérica baja documentada por el laboratorio, los síntomas de hipoglicemia, que pueden dividirse en los autonómicos y los neuroglucopénicos. Entonces, los autonómicos son los primeros que se presentan con concentraciones de glucosa alrededor de los 70-65 miligramos decilitros y son pues los normales, la diaforesis, la palpitación, los temblores, la sensación de hambre, una frialdad distal y la ansiedad. Y luego están los neuroglucopénicos, que es cuando ya persiste la hipoglicemia o disminuye aún más, valores alrededor de 60-55 y ya entonces van a haber alteraciones en el estado de conciencia, síntomas neurológicos, incluso hasta el coma o la muerte. Y ya por último en la triada está que se resuelvan los síntomas con la administración de glucosa. Pero entonces, ¿cómo manejo yo una hipoglicemia? Acá la mayoría de los casos de hipoglicemia sintomática, incluso los asintomáticos detectados, pueden ser autotratados con la ingesta de carbohidratos, ya sea jugos, galletas, dulces, leche. El caso es que se recomienda que se den carbohidratos simples por vía oral, 15 a 20 miligramos aproximadamente, y que pues en 15 minutos o 20 minutos después de esa ingesta, uno revise otra vez la glicemia. Igual acá debe tenerse en cuenta que como la respuesta a la carga oral de glucosa es transitoria en alrededor de 2 horas, no se puede dejar de hacer la ingesta. Entonces ahí es cuando entran los carbohidratos más complejos, como las harinas, para pues mantener los niveles de glicemia pues regulares. Y si tenemos un paciente con una hipoglicemia severa, ya pensamos más en un tratamiento parenteral. Digamos, esto lo define, como habíamos dicho, si el paciente está en incapacidad o imposibilidad de hacer ingesta de carbohidratos o de hacer algún otro tratamiento de la no severa.
Acá pues se habla de infusiones de soluciones dextrosadas del 50 por 50 cc de dextrosal 50% o 100 a 20 cc de dextrosal 10%. Esto siempre teniendo cuidado de vigilar la posible aparición de flebitis por las altas cargas de glucosa, entonces se debe lavar con solución salina. También ha sido descrito el uso de glucagón, sobre todo en diabetes tipo 1. Sí, diabetes tipo 1. Por el estímulo adicional a la secreción de insulina. Sin embargo, pues este tratamiento no está pues, presente en Colombia así ampliamente como con facilidad para poder instalarlo. Si mi paciente llega a presentar inconsciencia por un tiempo prolongado mayor a 30 minutos, yo sospecho de edema cerebral y en estos casos yo podría pensar en el uso, pues está indicado el uso de manitol o de corticoides. La decisión de hospitalizar a estos pacientes va a depender básicamente de la evolución clínica inicial a la infusión de las soluciones destrozadas y si hay recuperación del estado de conciencia fácil y si no tiene como factores de riesgo para recaída de hipoglicemia, que esto se da más que todo en pacientes que estén en manejo con sulfonilurias. Y eso fue todo. Muchas gracias por asistir. Carolina, muy chévere tu charla. Hay dos cositas que yo quiero decirles y hacerles como la recomendación. La primera es cuando estabas hablando desde el punto de vista de paso de insulina endovenosa en el paciente que tiene cetoacidosis o estado hiperosmolar, que lo vas a pasar a insulina subcutánea, hay otra manera también de hacer la medición de cuánta insulina le vas a poner y es teniendo en cuenta cuánta insulina le pusiste en las últimas 24 horas, que es como usualmente lo hacemos, ¿sí? Uno, como está, le estás colocando una infusión y sabes cuántas unidades le estás pasando, pues puedes cuantificar las unidades en 24 horas y usualmente lo que hacemos es poner el 80% de esos valores, de ese valor, perdón, y lo dividimos igual 50-50, como tú dijiste, entre basal y bolo porque en las dosis que pusiste ahí de 0,8 unidades kilogramos realmente a veces se quedan cortas, son pacientes que salen con requerimientos súper altos de insulina y a medida que va mejorando la parte de la glucotoxicidad y de la lipotoxicidad, el páncreas también va mejorando y los requerimientos son menos. Y lo otro que también quiero que tengan muy claro es algo que tú dijiste ahorita desde el punto de vista de las hipoglucemias y son esos pacientes que tienen todos los síntomas pero que tienen valores de glucemia que están mucho más altos. Entonces son pacientes que tienen, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada que está alrededor de 11-12 y cuando uno les empieza a gustar la insulina, los pacientes con glicemias de 100, 120 empiezan a hacer esos síntomas muy característicos de hipoglucemia. Y realmente sí tienen esos síntomas. Ahorita se me fue el nombre de eso, es un umbral de glicemia que tienen ellos muchísimo más alto. Entonces, como tienen un promedio de glicemia tan alto, cuando los llevas a 100, les da todo como si estuvieran haciendo una hipoglucemia y se toman la glucometría de 100, 120, ¿sí? Entonces, digamos que lo que se recomienda ahí es empezar a bajarlos despacio desde el punto de vista de para llegar a metas y explicarle a los pacientes que tienen que saber y uno como médico también tiene que saber que esos síntomas no se los están inventando, realmente sí los sienten y es porque tienen unas glicemias tan altas que cuando los llevan a 100 hacen como si estuvieran haciendo una hipoglucemia. Y ya, te felicito, me pareció súper chévere, súper clara tu exposición, me gustó mucho. Gracias, Doc. Listo, voy a tenerlo en cuenta. Ay, pues, perdón. Aquí está la bibliografía, por si quieren consultar alguna. Igual la bibliografía y la diapositiva la voy a dejar en el link que está en el chat para si alguien quiere consultarlo. Si tienen alguna pregunta para Carolina o para mí, de una. Yo tengo una pregunta. Gracias, Carolina. Muy chévere lo que decía el doctor, muy clara, muy clínica, es decir, a lo que es. Aparte, me gustó mucho esa referencia que tomaste de un Pierres, que es la que toma la ADA. Yo creo que es la referencia clásica de cetoacidosis diabética. Y yo siempre he tenido una duda con respecto a este tema y es esos pacientes que llegan claramente en acidosis, pero que al tomarle los electrolitos llegan con un cloro en 120, llegan en estado hiperclorémico. Ahí pues se recomendaría utilizar el lactato de Ringer, ¿cierto? Y en ese sentido, ideas, teniendo en cuenta que el lactato de Ringer pues no tiene ese riesgo de acidosis hiperclorémica y aparte tiene unas cantidades de potasio
bajas, pero las tiene, y pues yo sé que esto es polémico, pero hay literatura sobre uso del lactato de Ringer en el manejo de la cetoacidosis diabética versus uso de solución salina. Pues digamos que por plausibilidad biológica sí parecería que uno se pone a pensar, ve, ¿por qué no usan lactato? Pero quisiera saber si hay estudios clínicos o que hay información sobre eso. Esa sería la primera. Y la segunda es con respecto a esos niveles de potasio que llegan por debajo de 3.3, que hay un Pierres, dice, claro, póngale 20 a 30 mil equivalentes hora. Sin embargo, eso nos sale un poco del umbral que se puede poner por vena periférica. Esos pacientes sí o sí tenemos que pasarle central. ¿Qué pasa si tenemos esa hipocalemia? De pronto el paciente está haciendo cambios electrocardiográficos y no tenemos acceso al central. Decimos, estamos en un rural, no tenemos ni idea, no sé, yo por lo menos todavía me tiembla mucho la mano ponerme así solo a pasar un central. Eh, entonces, ¿qué en ese caso qué podríamos hacer donde no tenemos acceso a un central y solo tenemos dos venas periféricas y tiene una hipopotasemia severa o por cambios electrocardiográficos o por valores? Esas serían mis dos preguntas. Carolina, ¿la respondes tú o la respondo yo? En cuanto a la primera, pues en realidad sí hay un estudio que yo leí que comparaba el lactato de Ringer con la solución salina. Lo que pasa es que si bien no había diferencia en el tiempo de restauración del pH en la acidosis, el lactato de Ringer sí se demoraba un poco más en la restauración de la glicemia. Eso fue lo único que encontré, la verdad. La otra sí se la dejo, Doc. Listo, empecemos con la primera. Lo que tú dices es súper, súper interesante y súper válido. Sin embargo, también hay digamos que lo que se describe es que ese lactato se puede convertir en glucosa, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual nunca realmente usamos lactato de Ringer. El lactato que viene dentro del lactato de Ringer se puede convertir en glucosa y lo que hacemos es empeorar y que sea mucho más difícil, ¿sí? El control de los pacientes y como tú sabes, pues la glicemia es el mecanismo inicial de todo esto, entonces como que no lo mejoraríamos. Lo que tú dices es muy cierto. Nosotros, mira, los pacientes que tenemos, usualmente nosotros no les hacíamos mucho el seguimiento desde el punto de vista de solución salina en cuanto a cloro, porque ese es un paciente que ya tiene una acidosis, ¿no? Entonces lo estamos tratando de sacar de la acidosis. Nunca tuvimos problema porque, como tú lo dices muy claro, las dosis altas generan una acidosis hiperclorémica, pero en ningún momento tuvimos problemas con esos pacientes eh, desde el punto de vista de cloro. Usualmente, digamos que desde el punto de vista clínico esto no está escrito, pero estos pacientes llegan con un montón de desórdenes hidroelectrolíticos. Tú les pides el control a las 2 horas de que los empieces a hidratar y todo les cambia un montón. El potasio que estaba bajito se subió, o estaba alto y se bajó, y como que todo va por todo lado y se trata de estar muy pendientes de cómo es el comportamiento de esos pacientes. Como Carolina dijo, digamos que lo que está escrito es solución salina, el lactato de Ringer, como te digo, hay unos estudios que sí mostraban mayor disminución, sin embargo, fisiológicamente se puede convertir en glucosa, entonces no lo utilizamos por eso. En cuanto a la segunda pregunta, también es súper válida, obviamente, porque pacientes que llegan con potasios muy bajos también se presentan. Yo la única vez que he tenido paciente con potasio súper, súper bajito que no pudimos iniciarla em, hasta no iniciar que el potasio era un paciente que ya venía para intubar. Entonces son pacientes que si están ustedes de rurales, pues está uno muy limitado y está uno muy maniatado, ¿sí? Yo en el rural, a ver, déjame pensar, en el rural creo que no pasé centrales. Yo trabajé en el rural y había una UCI que quedaba ahí cerca y pasaba centrales en la UCI ahí sí, pero de rural nunca pasé un central. Siempre lo que pedía era un central de inserción periférica, que me parece la opción más saludable estando uno en rural. Eh, Porque no es fácil y estos pacientes que llegan tan deshidratados es complejo a veces cogerle uno digamos que pasarle el central y pasarlo bien, y está uno asustado y la adrenalina y todo, no es tan fácil. Si lo quieren hacer, pues es decisión de cada uno. Lo que yo usualmente hago es cogerle 2 venas periféricas, eh, y les empiezo a pasar a la dosis máxima que les puedo pasar por vena periférica, sabiendo que igual, digamos que sabemos que no va a quedar igual, pero es como lo único que yo te recomendaría desde el punto de vista de potasio para empezar. Si el paciente está tolerando vía oral,
y está consciente, digamos que ahí es donde uno está más tranquilo. En el paciente que ya empieza a tener alteraciones del estado de conciencia, ese es el que te va a poner a correr porque ese es el que toca pasarle el central sí o sí. Pero desde que lo tengas, que el paciente está hablando, que el paciente está tolerando vía oral, no para darle nada vía oral, sino que está bien, ponle las dos periféricas, arráncale y empieza a hidratarlo y vas a ver que probablemente le va muy bien con esas dos periféricas. Buenísimo, mil gracias, Doc. Entonces ahí la dosis que consideraríamos nosotros sería 4 por cada vena, porque he visto Sí, también en algunos lados donde ponen 10 y 10, y pues digamos sí. que 10 ya me parece un valor como muy exagerado. Pues es que depende de donde tú leas. Tú vas a ver que algunos dicen que 10 y algunos dicen que la máxima es 12. A mí realmente yo usualmente me voy máximo con 6 periférica, ¿sí? Por vena periférica, tratando de estar ahí súper pendiente de todo y revisar y hacer las cuentas 20.000 veces, porque cuando uno empieza a hacer esas diluciones en el rural, uno la hace 50 veces para mirar que esté bien, ¿no? Em, Como te digo, estos pacientes, o sea, estos pacientes aguantan un montón, entonces lo que yo hago es ponerle las dos por vena periférica, los 6.000 equivalentes y estarlo vigilando, ¿sí? Tú lo empiezas a hidratar a medida que le empiezas a pasar los 6.000 equivalentes, obviamente lo estás hidratando, entonces también esperas a que mejore, empieza a mejorar algo, ese potasio, y ya después empiezan a resolver súper rápido estos pacientes. Realmente el comportamiento, claro, hay que tener muy en cuenta la parte del potasio, pero digamos que son muy resilientes estos pacientes, hidrátalos potasio y les va súper bien. Gracias. Además que como dijo Carolina, aquí digamos que lo primero que uno hace es hidratarlos, ¿sí? La insulina, claro, la insulina es la que le va a ayudar, pero estos pacientes a punta de hidratación mejoran un montón. Creo que Paula tiene una pregunta que veo tu manita. Sí, doctor. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Y mi duda es, en el manejo de la hipoglicemia, ¿qué tan frecuente es o qué tan alto es el riesgo de que se lleve al paciente a una hiperglicemia? Suele suceder, sí, digamos que se trata de tener uno mucho control. Aquí, como Carolina dijo, son 10 gramos de glucosa que los puedes tú mirar de cómo los sacas, mejor dicho. Em, Hay otros sitios donde se describe la regla de los 15. Entonces tienes tu paciente con hipoglucemia, le vas a dar 15 gramos de glucosa, que lo que nosotros siempre teníamos cuando yo estaba haciendo endocrino son 3 sobrecitos de los de azúcar que le vendían a uno en la cafetería cuando se toma el café, de los sobres chiquitos, le dábamos eso en un vaso de agua para que se los tomara y a los 15 minutos tienes que hacerle otra vez el control de glucemia, como dijo también Carolina acá. Si se los das, pues esa insulina que es usualmente la causal de la hipoglucemia, pues se va a mantener con una vida media bastante larga, 4 o 6 horas si es prandial y muchísimo más, hasta 42 horas si es basal, ¿no? Entonces casi que ese paciente, dale su azuquitar, pero tienes que ponerle algo de dextrosa o algo así para que mejore, ¿sí? Eh, ¿Es frecuente que uno vea esos cuadros de hiperglucemia? Sí, porque la gente se afana un montón, entonces lo que quieren darles es una Coca-Cola 2 litros eh, y se la dan y se la toma el paciente y hace glicemia de 100 y la gente queda, no, ya listo, frescos y obviamente lo mismo de la insulina va a volver a bajarle esa glicemia. Claro, si te bajas una gaseosa a 1 litro, pues se te va a demorar mucho más en bajar, ¿sí? Para volver a tener una hipoglucemia, pero se trata de que tengas muy claro los niveles, es como una infusión de dextrosa al final del día lo que le vas a poner y es un paciente que usualmente se queda hospitalizado, ¿no? Porque toca cuadrarle la glicemia, porque aquí a que resuelva hay que mirar por qué hizo la hipoglucemia. La gran mayoría de personas de los que veíamos nosotros era que se ponían la dosis prandial y se demoraban en comer o algo pasaba y no comían y ahí era que la hacían. Pero no debería ser el orden, uno no tendría por qué llevar a esos pacientes a hiperglucemia. Listo, gracias. Pero entonces ahí, ¿en qué valor decido? Pues porque uno le va a dar la dextrosa y pues los carbohidratos o pues lo que sea, y va a subir mucho en ese momento la glicemia y después va a empezar a bajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para darse cuenta si llevó al paciente a la hiperglicemia?
La hipoglucemia es de estar encima del paciente, lo que te digo, son la regla de los 15 gramos de glucosa a los 15 minutos le haces una nueva glucometría. Si, por ejemplo, no estás en el hospital, revisas, si el paciente sigue en hipoglucemia, le vuelves a dar otros 15 gramos de glucosa o de carbohidrato, y ya después, como dijo Carolina, de que salga de la hipoglucemia, o sea, valores por encima de 70 miligramos por decilitro de glucosa, lo que vas a hacer es darle un carbohidrato de absorción lenta. Eso si estás, digamos que en la calle, entonces ya, venga, cómase otra cosa, revisemos a ver qué puede comerse usted, una avena, algo así, ¿sí? Si están en el hospital, lo que vas a hacer es ponerle una infusión de dextrosa. Recordemos que, digamos que la infusión metabólica normalita está entre 20 y 30 cc de dextrosa en agua destilada al 5%. Digamos que eso es un paciente que no tiene hipoglucemia, ¿sí? Entonces, usualmente lo que uno quiere es empezar a revisar y a titular qué tanto va a requerir ese paciente. Si ya lo tienes en 70, pues arráncale también en 50, porque es que hay tantos factores que están relacionados ahí. ¿Cuándo fue la última hora de la comida? El paciente no comió, estaba haciendo ejercicio o no estaba haciendo ejercicio. Esos pacientes que hacen ejercicio y hacen hipoglucemias en ejercicio también son bien complejos, porque el músculo empieza a jalarse toda esa glucosa, ¿sí? Entonces tienen que tener una dosis de dextrosa mucho más alta que el paciente que, por ejemplo, solo dejó de comer y ya. Entonces, depende mucho de los factores, ¿sí? Usualmente estos pacientes van a requerir unas dosis de dextrosa en agua destilada por encima de 50 cc hora, y lo que vas a tener que estar haciendo una vez lo saques o la saques a la paciente de la hipoglucemia es estar haciendo glucometrías inicialmente cada hora, ¿sí? Y tienes, como te digo, que tener en cuenta por qué fue la hipoglucemia. Si fue una insulina prandial, pues te tocó más o menos 6 horas ahí. Si fue una basal, ya nos vamos mucho más tiempo. Si fue glibenclamida, que se utiliza todavía un montón en sitios lejanos y en pueblos, pues son casi que 72 horas según cómo esté el riñón del paciente. Entonces, digamos que depende del causal, es que vas a tener que estar vigilando cuánto tiempo. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Creo que no. No, bueno, Carolina, nuevamente te felicito, me encantó tu presentación, súper. Doctores, muchísimas gracias. Tengo que irme a cuadrar yo también una presentación. Que tengan buena noche y, bueno, a los que les gusta endocrino, mañana tengo una charla de osteoporosis en la noche, si se quieren conectar. No tengo ningún rollo, por favor hablen con Hugo para que les dé mi teléfono y me escriben. Es a las 7:30 de la noche mañana si alguien quiere estar, y con muchísimo gusto. Que tengan buena noche y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, a usted, doctor. Doc. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias, doctor. Gracias, Carito, gracias, Doc. Carito, Gracias muchas a todos. gracias. Estuvo excelente. Muchas gracias. Gracias. Ay,